La otra noticia es que la registraduría, en las últimas horas, el registrador Hernán Penagos se reunió con una misión exploratoria electoral de la Unión Europea para evaluar el posible acompañamiento técnico de ese organismo internacional de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia del 2026. Importantes pasos para blindar de cualquier manto de duda las elecciones trascendentales del año entrante. La senadora Gloria Flores también es precandidata a la presidencia de la República, es integrante de los comités directivos del Pacto Histórico. Senadora Gloria Flores, buenos días. Buenos días, Ricardo, y a todo el equipo de trabajo de la Blue y a la audiencia. Senadora Gloria Flores, le hago una pregunta directa, concreta y respetuosa. ¿Se baja el pacto de la consulta para evitar que Daniel Quintero la gane o las motivaciones realmente son las dudas jurídicas que existen? Bueno, estaba escuchándolos y en primer lugar quiero decirles que hay una casi decisión del establecimiento, estoy hablando de lo tradicional, de evitar que los partidos se fortalezcan y que la democracia se fortalezca. Nos negaron la reforma política que planteamos de listas cerradas paritarias para garantizar la participación de las mujeres, comenzando el periodo legislativo de nosotros en el 2022-2023, y buscaba precisamente fortalecer la democracia de los partidos y las primarias como un instrumento poderoso para ordenar listas y para que los partidos se fortalezcan y no sea dedo de los que manejan las personerías jurídicas la presentación de las listas, y garantizar la renovación del Congreso de la República. Entonces, ahora que nosotros planteamos la consulta para elegir a nuestros candidatos y candidatas, que el pueblo pueda participar y escogerlos de manera democrática, hay toda una serie se cierran, digamos, todas las posibilidades porque el Consejo Nacional Electoral dilata las solicitudes y nos lleva al extremo de que hoy, 26 de octubre, que deberíamos estar, o que vamos a presentar nuestras listas, de septiembre, dado que la consulta es el 26, no han resuelto una serie de cosas que son fundamentales, como por ejemplo, la personería jurídica del Pacto Histórico queda condicionada, no hay personería hoy por hoy, no hay personería jurídica porque está condicionada de la decisión de maíz del movimiento progresista, y excluyen a la Colombia Humana, que es el movimiento político del presidente Petro, y nos obligan a una consulta interpartidista. Hemos solicitado igualmente al CNE que aplace la consulta para noviembre, precisamente para resolver todos estos escollos, y tampoco hay respuesta. Entonces hay una negación a nuestros derechos políticos que sí quiero denunciar ante la opinión pública. Por parte del Consejo Nacional Electoral le hemos insistido por múltiples vías que responda a las solicitudes de nuestros derechos políticos. Y yo sé que mucha gente no quiere que nosotros vayamos a consulta porque sería en la práctica de facto avanzar en la consolidación de partidos modernos, de partidos que escojan de manera democrática a sus candidatos, que le den plenas garantías a aquellos hombres y mujeres que se presentan, pero siempre sale el argumento que no hay plata, que eso es oneroso, que va a salir mal. O sea, hay una campaña no solamente obstruyendo las posibilidades de nuestros derechos políticos, sino sinceramente, y se los digo a ustedes que son los que construyen opinión, también de desestimular el voto ciudadano, de creer que con esto nos enriquecemos. Esto no es cierto. Y yo se lo digo a un colega que está ahí sentado en el equipo de trabajo, con el que estuve varios años en el comité ejecutivo, decirle que no es cierto que se enriquezca ningún partido con las consultas, porque escasamente la reposición, que es una obligación del Estado, ayuda precisamente a que personas, como en el caso mío, o líderes sociales que empiezan a hacer política, tengan un recurso para poder hacer su trabajo, porque no cuentan con el apoyo de empresarios ni de contratistas, porque nosotros venimos de un mundo de lo social. Senadora. Entonces sí vamos a hacer la consulta interpartidista, la vamos a radicar hoy. Si el Consejo Nacional Electoral nos permite ampliar la fecha, como ha sido solicitado en noviembre, nos permite una semana para reorganizarnos,
y ojalá entreguen la personería jurídica del pacto para poder hacer nuestra consulta interna. Me pierdo ahí, senadora, y le pido que me explique. Usted dice que hoy van a radicar la consulta interpartidista. ¿Van a radicar la consulta interpartidista que tiene que ver con las listas de Senado y Cámara? ¿O la consulta presidencial? Primero, para que ustedes, para que digamos haya una pedagogía. Nosotros hemos solicitado ampliación para noviembre de la consulta que nos permite que el 3 de octubre podamos presentar si hay pacto histórico con personería jurídica y con todos los que hemos solicitado, presentamos presentamos la consulta para las listas y para la presidencia de la República, porque ahí vendrían avalados todos los candidatos como pacto histórico. No sería interpartidista porque tenemos una dificultad. Si hoy hacemos una consulta interpartidista, nos afecta nuestra propuesta del Frente Amplio. Nosotros queremos ir a marzo con otros sectores políticos liberales, verdes, bueno, los que logremos congregar en un Frente Amplio para una escogencia, un candidato que construya nuevas mayorías para el país en mayo. Pero si nos obligan a ser interpartidista hoy, presidencial, pues nos afecta la interpartidista del Frente Amplio y vamos a defender el Frente Amplio por encima de lo que sea. Entonces, estamos en un limbo o en una presión o en unos obstáculos que nos ha tejido el CNE o la realidad política que nos impide hoy presentar una interpartidista a la presidencia. Sí. Y podríamos hacerla al Congreso sin ningún problema, pero nos pone en riesgo la presidencial y esa es la preocupación que tenemos. Por eso nuestro comunicado ayer del Comité Político del Pacto, en el que dice presentamos la interpartidista para listas y dejamos por fuera la presidencial por la grave situación que tenemos de no contar con una personería jurídica del pacto hoy por hoy, porque está condicionada a resolver unos problemas que ya deberían estar resueltos porque los partidos respondieron con celeridad y con toda la argumentación para que el CNE responda, pero el CNE no nos ha querido responder en sala. 7:26 minutos, senadora Gloria Flores, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Una de las dirigentes del Pacto Histórico, Aurelio, lo que hemos sabido es que esta semana ya no habrá ninguna sala convocada por el Consejo Nacional Electoral, es decir, que quedará superada la solicitud que estaba haciendo el pacto de aplazar, por un lado, la inscripción de precandidatos a una consulta hasta el próximo viernes 3 de octubre y por otro lado, aplazar hasta el 23 de noviembre las consultas internas o interpartidistas que están previstas para el próximo 26 de octubre. Es decir, esa solicitud queda descartada porque se superan los plazos, no hay sala prevista para hoy y simplemente no va a pasar. Me decía Aurelio. Sí, Ricardo, una ayuda de memoria para Gloria Flores. En el año 2018... ¿Se refería a usted cuando decía que habían sido compañeros? Pues por supuesto, claro que sí. En el año 2018, Petro, por cada voto que sacó en la consulta, recibió 4.714 pesos y eso le dio 13.500 millones de pesos. Y en el año 2022, a razón de 6.372 pesos por voto, consiguió 28.000 millones de pesos. Es decir, que entre el 2018 y el 2022, el precandidato Petro en consultas se hizo a 41.000 millones de pesos. Le dejo ese datico a la doctora Gloria. 7:27 minutos. Me acuerda de un dicho que tenía el exalcalde Lucho Garzón, que él decía que conocía a unos tipos que no compraban votos, sino que los vendían. Porque pasaba eso que ocurría que cuenta Aurelio, que es que pues se presentan a las consultas y pues tienen derecho a una reposición. Ahora, eso no debería producir el efecto que estamos diciendo aquí que produce, que es, digamos, como de enriquecimiento. Porque lo que tiene que hacer el Consejo Electoral es mirar los gastos y con base en lo que gastaron, reponerle lo que gastaron. Entonces no es para enriquecerse ni para hacer la siguiente campaña. Muchas veces se supone, esos gastos se inflan. Claro, esos gastos se inflan y aún si no se inflaran, se vuelve una ventaja porque pues uno termina haciendo una campaña mucho más larga, siempre pagada con dineros oficiales. 7:28 minutos. Entonces no compran votos, sino que los venden. 7:28, hablando de la consulta del Pacto
histórico. Llega el Padre Linero, llegan los deportes en Mañanas Blue.